Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al segmento de Perspectivas. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y es la educación intercultural. Y para ello cuento con la experiencia de la licenciada Axa Argueta, a quien le doy la bienvenida, pero también el agradecimiento desde ya por compartir con nosotros sobre una temática que sin duda alguna tiene fundamentos muy interesantes en un país bastante diverso como Guatemala. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la oportunidad de compartir sobre este tema de educación intercultural en Guatemala. Estoy muy agradecida por la oportunidad de difundir algunas experiencias relacionadas al tema y creo que es importante también que la población sepa cómo es la educación intercultural en Guatemala. Es por eso que la primera pregunta va enfocada a eso. ¿En qué consiste la educación intercultural? La educación intercultural es un modelo educativo que está enfocado a un país que tenga varias culturas, empezando con el multilingüismo, a varios idiomas. Guatemala tiene 25 idiomas reconocidos y es bien importante que nuestro país se eduque desde el idioma materno, porque cuando la educación es impartida desde el idioma materno, tiene calidad y es algo que es un rasgo distintivo entre las culturas, el idioma, porque la forma de comunicarse es algo que produce calidad, produce desarrollo económico y es algo que es muy importante dentro de la sociedad. Bueno, sabemos que en el tema de educación el Estado de Guatemala pues ha venido pues poniendo año tras año muchos sistemas de adaptabilidad del idioma, pero valdría la pena destacar, licenciada, cuáles son los desafíos que ha tenido esta educación como tal. Existen varios desafíos. Si hablamos sobre los desafíos de la educación en Guatemala, son varios, es una diversidad de desafíos, pero cuando nos enmarcamos en interculturalidad yo creo que es aún más. Uno de los desafíos más grandes que tiene nuestro país es el desarrollo humano. Y cuando nosotros hablamos de desarrollo humano nos enfocamos a la persona. Y la persona, aquí en Guatemala tenemos varias culturas, ¿va? Las 4 culturas, la garífuna, la maya, la xinca y la ladina. Entonces, cuando se destaca la identidad y la idiosincrasia de las personas, a través de la educación se tiene una fortaleza muy grande y el producto de esto sería una sociedad competitiva, porque sus características y todo el potencial de la gente joven, el potencial de las comunidades, es a partir de su valoración, ¿verdad? De la autoestima que cada uno tenga y aparte también de cómo se genere más conocimiento a través de los principios, ¿verdad? Que ellos tengan enfocados en los antepasados, los valores. Es más, cada cultura tiene diferente tipo de valores y esos valores es importante resaltarlos en la actualidad, no perderlos, sino darle una oportunidad a las personas de demostrar todas sus capacidades desde su contexto. Licenciada, desde su perspectiva, ¿cree que el Estado está cumpliendo con esta demanda educativa? Bueno, yo siento que han habido esfuerzos a través de los acuerdos de paz. Viene una historia un poco diferente en nuestro país y también eso ha permitido que se hagan nuevos programas. En 1995 también surge la DIGEVI y eso yo creo que fue el inicio para promover este tipo de educación. Y por ejemplo, la declaración de la Ley de Idiomas Nacionales, el Viceministerio de Educación Bilingüe, eso también, el bono de bilingüismo para los maestros, también es algo muy importante. Creo que son esfuerzos, hay deficiencias, por supuesto, y una de las deficiencias considero que es la formación de las personas, de los maestros, de los que estamos o están a cargo del desarrollo educativo del país. Qué interesante. Licenciada, ante eso usted también maneja una iniciativa de canalizar por medio de artículos, de escribir respecto a estas temáticas. ¿A dónde quiere usted llegar con la difusión de este tema?
En este mes escribí el artículo sobre educación intercultural en Guatemala y la verdad uno de mis objetivos es que las personas valoren las culturas, aparte de las culturas, que se respeten a sí mismas y que no oculten sus raíces, pero también que las personas que pertenecemos a otra cultura también valoremos eso. Por eso hablamos del término interculturalidad, porque es entre varias culturas y nosotros vivimos así, entre varias culturas. Y prácticamente en Guatemala también se da la pluriculturalidad. Y cuando hablamos de pluriculturalidad, este término crece un poco más porque es ya la mezcla entre culturas que ha sucedido, ¿verdad? Hay mayas con xincas, garífunas con ladinos, y esto es algo que crece, que permite que crezca el país y que se vayan rompiendo ciertas barreras y estereotipos que se han venido creando por la discriminación, por falta de igualdad. Pero también uno de los objetivos es que se vaya a difundir y que pensemos en una cultura de paz, de dignidad, de desarrollo humano, de desarrollo social, cuando nos educamos desde nuestras raíces y vamos hacia un poco más. Entonces vamos creando y vamos mejorando, porque no estamos cerrados, no tenemos complejos. Cuando también hay complejos, no hay desarrollo social. Y la educación aquí en Guatemala está enfrascada. Cada persona se educa como cree que es conveniente, no como debería de ser. Entonces la calidad está enfocada al interés que cada uno de nosotros como guatemaltecos. Es más, los educadores tenemos muchos desafíos y también el interés que cada uno de nosotros tengamos en crecer, en actualizarnos, en valorar. Eso va a permitir que mejore la educación en Guatemala. Y es un tema muy interesante porque solamente como para hacer un paréntesis y también para ir ya finalizando, he conocido a muchas personas que han rechazado incluso que en el mismo pensum a los niños se les esté enseñando MAM, o que de acuerdo a sus regiones pues también se les esté implementando ese idioma. Y como usted decía, incluso cada año en todo el mundo se van perdiendo 20,000 idiomas. Y Guatemala, con toda esa riqueza, esa es una buena iniciativa. Pero ¿qué pasa? Y también a eso va el mensaje que creo que usted tendría que dar a conocer también, es cómo nosotros tenemos que apoyar ese tipo de educación. Cuando valoramos los idiomas, la gente se comunica de una mejor manera y aprende de una mejor manera. En la actualidad, por ejemplo, Bolivia es un país que ha salido adelante con muchos modelos actuales en educación bilingüe. También hay muchos países que han sobresalido y creo que también es una riqueza porque los países desarrollados buscan este tipo de personas, ¿verdad? Porque hay mucha ciencia, solo que la ciencia no se ha explotado. Entonces, como le decía anteriormente, tenemos complejos y es importante que lo valoremos. Por supuesto, una persona cuando domina 2 idiomas, cognitivamente se desarrolla mejor. Platicábamos en uno de los talleres con una persona peruana y él decía que han descubierto que cuando las personas hablan del idioma materno, tienen un idioma nacional, tienen una habilidad más, y que es importante que eso se le cultive a los niños, ¿verdad? Y que no se avergüencen los padres de familia, porque muchas veces los padres dicen, ya no queremos que ellos practiquen este idioma. Entonces, hay muchas capacidades que se pueden lograr y el país desarrollaría mucho más si todo el mundo valorara esta situación, ¿verdad? Que es algo muy importante, el idioma, la comunicación, no al racismo. Hay muchas cosas que nos ayudarían como país a salir adelante porque la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Licenciada, muchísimas gracias. Espero que esta no sea la única vez que nos pueda acompañar y seguir discutiendo sobre estas temáticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también. A ustedes también, amigos televidentes, muchísimas gracias. Esto ha sido Perspectivas. Hasta entonces.